El número 3 esconde más secretos de los que imaginas, y muchos de ellos los vamos a ver en este vídeo. Pero antes, hay 3 cosas que quiero dejar claras a modo de disclaimer, porque este no es un vídeo cualquiera. Primero, este análisis es, con diferencia, el más laborioso que he subido al canal. Lleva una cantidad de tiempo invertido totalmente de locos, lo que nos lleva al punto segundo. Estoy muy contento de traeroslo, porque sinceramente no creo que haya otro vídeo en YouTube que escarbe tan a fondo en todos los ecos, paralelismos y simbolismos católicos que esconde Daredevil Born Again. Y tercero, a lo largo del vídeo hablaremos bastante de religión. Y en este canal ya sabéis que abunda el chiste tonto, la chorrada, la estupidez. Así que por si acaso, lo aclaro desde aquí, cualquier chiste que aparezca ya sabéis que forma parte del tono del canal, pero el respeto por cualquier creencia va por delante de cualquier cosa, ¿vale? ¡Y punto! Dicho esto, vamos con la intro. Hola, soy el Capitán F, este es el fondo con libros que me pongo para parecer listo, y en este vídeo vamos a analizar a fondo la obra Daredevil Born Again capítulo a capítulo. Va a ser un vídeo más largo de lo habitual, pero merecerá la pena porque vamos a desentrañar todos los secretos ocultos en el cómic. Así que si quieres pasar de nivel friki normal al nivel friki enfermizo, quédate esta media hora con nosotros. Aunque a lo largo del vídeo vayamos revelando referencias bíblicas, litúrgicas, teológicas y en general de la historia del arte cristiano, la maestría de este cómic precisamente es que consigue que toda esa simbología, todos esos paralelismos con elementos religiosos y del imaginario católico tengan sentido dentro de lo que se quiere transmitir. Es decir, que a diferencia de lo que ocurre muchas veces en el cine, que tenemos easter eggs como elementos escondidos en el fondo de un plano, en un cuadro, y que hacen referencia a tal o cual cómic, que es cierto que son divertidos y es divertido darse cuenta de que están ahí, pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de referencias gratuitas, sino de que toda la historia se construye a partir de toda una serie de paralelismos. Esto es lo que da a esta obra tantas capas de lectura y es lo que vamos a ver a continuación. Frank Miller, que de hecho es ateo, consigue utilizar junto con Mazzucchelli toda una serie de ecos bíblicos y de la tradición católica que sirven para crear una atmósfera y una coherencia increíbles. Entonces, vamos a intentar desvelar todos los elementos religiosos y todas las referencias ocultas a simple vista y a analizar qué papel desempeñan en el sentido de la historia. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. Iremos capítulo a capítulo hojeando la obra, repasando los momentos principales de las 7 partes del cómic. Y a la vez iremos viendo 7 grandes puntos en los que he dividido el vídeo para tratar los temas principales. Lo que los títulos esconden, citas reveladas, la antinavidad, el triángulo sagrado, el misterio de la Trinidad, significado oculto de los números y el hábito no hacia la monja. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete, dale like y comparte, ya que nos anima mucho a seguir, y recuerda que tienes varios vídeos nuevos todas las semanas en el canal. Daredevil ya desde su origen es un personaje muy contradictorio. Un católico que se viste de diablo, un abogado que no teme actuar como justiciero al margen de la ley. Todas estas contradicciones en el cómic se explotan y parece que estemos viendo elementos de la tradición religiosa, pero deformados, retorcidos, dados la vuelta. Esto pasa ya desde el primer capítulo, que lleva por nombre el del último libro del Evangelio, Apocalipsis. Desde el inicio mismo vemos este reflejo extraño, oscuro, que como todo reflejo nos lleva a ver una imagen invertida del original. El cómic empieza con una traición, con Karen Page como una especie de Judas que a cambio de un chute, en lugar de las 30 monedas bíblicas, vende a Matt. Esta información no tarda en llegar a oídos del rey del crimen organizado, Kingpin, que como veremos, y al igual que hizo Satanás con Job, pondrá a prueba al protagonista quitándole todo lo que tiene, llevándolo al extremo con la intención de quebrarlo hasta que abandone cualquier rastro de nobleza. Vamos al primer tema que trataremos, lo que los títulos esconden. Hemos visto que los títulos no están puestos de forma aleatoria, o como mera referencia vacía. Vamos a ver más en detalle todos los secretos tras los títulos de cada capítulo. Ya desde el título que da nombre a todo el cómic se está haciendo una referencia directa al Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3,
Jesús le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Aunque el personaje tenía ya antes como un rasgo el catolicismo, es Frank Miller, y la locura de despliegue gráfico que hace Mazzucchelli en este cómic, el mejor, sin ningún lugar a dudas, es el mejor. Hace que esto explote y se logra integrar toda la simbología, tanto gráfica como a nivel de títulos, de historia, de un modo más redondo, dando como resultado una obra maestra. No solo en el título que se le da al arco completo, sino en el título que tuvo cada una de las grapas, vemos que ya está el juego en marcha. Cada nombre se mueve entre un significado religioso y uno profano. Vamos a verlo. El término apocalipsis significa revelación. La palabra griega apocalipsis significa quitar una cubierta o un velo para revelar lo que estaba oculto. En un sentido más corriente, significa también fin del mundo. Comenzaremos el cómic precisamente con un fin del mundo simbólico, la pérdida de todo lo que constituía para Matt su mundo. Por otro lado, el velo que veremos caer, aquello que caerá y dejará a la vista como una revelación lo que estaba oculto, será todo aquello que hasta ese momento Matt creía que formaba su identidad. Es decir, como una cebolla capa a capa, como una loncha de queso en un sándwich preso. Se irá despojando a Matt de todo. Veremos que pierde el traje, sus relaciones, su trabajo, su casa, hasta su vida. ¡Sí! ¡Amén! Y una vez se ha retirado todo, cuando se ha eliminado todo aquello que parecía que era él, es cuando renace y se encuentra a sí mismo. Esto lo veremos cuando, después de pasar todo este infierno, le diga a Karen con total tranquilidad que él no ha perdido nada. Si después de perder todo eso, Matt dice que no ha perdido nada, es porque ha entendido quién es y qué es aquello que no pueden quitarle. El capítulo 2 se llama Purgatorio. El nombre de la segunda grapa alude al lugar de purificación en la tradición católica. El purgatorio es esa especie de lugar que no es ningún lugar, ni cielo ni infierno, esa tierra de nadie, y veremos ese paralelismo con la habitación, casi sin espacio, de la que Matt no es capaz de salir. El tercer título, Paria, evoca al que es excluido, rechazado, al sufriente como el justo perseguido tipo Job o el Jesús rechazado. Aunque la palabra paria como tal proceda de la tradición religiosa hindú y haga referencia a la casta más baja de las reencarnaciones, es en el cristianismo donde constantemente se presenta la idea de que los últimos serán los primeros. Los pobres, los excluidos, aquellos que ocupan un lugar más bajo en el mundo, serán redimidos y pasarán a ocupar el lugar más importante en la otra vida, tras la muerte y la resurrección. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. ¡Sí! ¡Amén! Esta caída al fondo, esta exclusión y la posterior redención es precisamente lo que estamos viendo a lo largo de todo el cómic. El siguiente capítulo precisamente será esa resurrección o renacimiento, ese born again, la referencia directa que hemos visto a Juan capítulo 3 versículo 3. Salvado es el nombre de la cuarta grapa. Tenemos aquí la referencia clara a la redención, el que vuelve a la vida o es rescatado, un tema también central en el cristianismo. Una vez más, no solo tenemos referencias gratuitas, sino que tienen que ver con la historia que estamos viendo, y en la que literalmente Matt va a ser salvado de la muerte. El penúltimo capítulo, Dios y Patria, une lo divino con lo social y patriótico, lo más humano. Y del mismo modo que a lo largo de todo el cómic vamos viendo todas las contradicciones, tensiones y dilemas que hay debajo de este personaje, en los dos últimos capítulos, Frank Miller tratará el tema del patriotismo, la ideología, el fanatismo y todo lo que ello conlleva desde varias perspectivas, en una escala de grises que va desde Nuke como el extremo más salvaje del fanatismo ciego hasta el Capitán América como símbolo de todo lo noble que representa la bandera, pasando además por Kingpin o el propio Daredevil y sus acciones fuera de la ley. Todo este tema del patriotismo y la bandera lo veremos mucho más claro más adelante. Por último, y como no podía ser de otro modo, el último capítulo del cómic lleva como título Armagedón. Esto es una referencia bíblica al fin de los tiempos, al juicio final, el gran enfrentamiento final, la conclusión del ciclo de destrucción y renacimiento. Estamos, por lo tanto, ante una ring composition, es decir, una estructura de la historia que termina como empieza de algún modo, pero además tenemos un giro de tuerca adicional, y es que el Armagedón forma parte del libro del Apocalipsis y por lo tanto el título final de la obra apunta al título del inicio,
pero a su vez el título del inicio, si recordamos, apuntaba al final del Evangelio. Es decir, el final de la historia apunta al inicio de la historia, que a su vez apuntaba al final del Evangelio. La verdad no tengo ni idea de si se me está entendiendo. ¡No! Y punto. No me pide explicación. Vamos a ver la segunda grapa mientras se te va pasando el mareo. La cubierta de este número nos muestra a Matt roto, literalmente, como si fuera un reflejo en un cristal quebrado. Esto nos da pistas de qué vamos a ver en el capítulo. En esta grapa veremos al protagonista quebrarse y tocar fondo, y de hecho es en esta grapa donde toca el punto más bajo de la historia a nivel moral. Empezamos con esa habitación de la que no puede salir, ese purgatorio del que por más que lo intenta, por más que se propone salir, no puede. Cuando al final sale, lo hace movido por la paranoia, y vemos que está cerca de perder el juicio completamente. En el metro, unos delincuentes agreden a varias personas y Matt ni se inmuta. Solo cuando lo atacan a él, responde con extrema violencia. Este es el punto más bajo, ya que parece haber perdido aquello que era su esencia, la búsqueda de la justicia, ese interés por ayudar a los demás. Va exclusivamente a la caza de Kingpin, en ese estado, y en una viñeta lo vemos demacrado, reflejado en un cristal, y parece un fantasma. Si te mueres, no entrará en el cielo. Una especie de sombra de lo que era. Kingpin ganará esta pelea sin ninguna dificultad, lo muele a golpes y se deshace del cuerpo en un taxi lanzándolo a East River. Así pretende que Matt, inconsciente dentro del coche, se ahogue y parezca un accidente. Vemos entonces una imagen que refuerza esa idea de tocar fondo, en este caso de forma literal. Lo último que sabemos es que al sacar el coche del río no han encontrado el cuerpo. No hay cadáver, no hay cadáver, no hay cadáver. Vemos esto repetido 3 veces. Este punto es un buen momento para hablar de citas escondidas dentro de este cómic. A través de algunas citas bíblicas vamos a descubrir hasta qué punto hay conexiones entre el cómic y el relato bíblico. Empecemos con Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro llevando las especias que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este pasaje es el que hay de fondo cuando Kingpin da por muerto a Matt, sepultado en un coche bajo el agua, pero cuando buscan, no hallan el cuerpo. Esta aparente muerte y resurrección es una especie de anticipación de lo que veremos después de una forma más literal cuando veamos a Matt quedarse sin pulso. Vamos a ver alguna cita más que tiene eco en el cómic. Cuando Matt parece que va a morir y su madre empieza a rezar a su lado, ella le dice a Dios que si lo deja vivir, Matt será como un rayo en sus manos, es decir, que será un arma en manos de Dios, impartiendo justicia. Podemos ver esa misma imagen, el rayo en manos de Dios como un arma, en la frase que dice: en sus manos el rayo levanta y le ordena que alcance su destino. Otro elemento importante que veremos en todo el tema del perdón, de la venganza y de todas las contradicciones que hay dentro del personaje es la frase que se ve tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, en la que se dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Matt Murdock, como abogado, respeta las reglas. Cuando se enfunda el traje de Daredevil, se convierte en juez y se considera legitimado para impartir justicia usando la violencia. Este dilema ético queda subrayado cuando vemos a Kingpin refiriéndose a sí mismo como alguien que para mantener el sueño americano vivo debe quebrantar la ley. En este momento vemos de forma todavía más clara que esa misma lógica que hay detrás de Daredevil puede llevar a actos terroríficos como los que lleva a cabo Kingpin. Y una última cita que vamos a ver, Mateo capítulo 16, versículo 25, donde se dice: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Vale. Daredevil, en el cómic, veremos que pierde todo, incluso su vida, pero lo que conserva finalmente precisamente es su alma. En este cómic Daredevil lo pierde todo y no será además el único personaje que tiene este momento de perderlo todo, estar dispuesto a perder la vida y justo en ese momento tener el momento de redención. Eso lo vamos a ver más adelante porque le pasa tanto a Matt Murdock como a Karen Page y también al periodista Ben Urich. Pero vamos a avanzar un poco. En el siguiente capítulo, en la cubierta vemos a Papá Noel que sostiene una navaja y una campana, algo así como el reverso oscuro de la Navidad.
Y es que eso es lo que vamos a ver en este capítulo, una antinavidad. La Navidad conmemora el nacimiento del Hijo de Dios en la más absoluta pobreza, en un establo. El capítulo comienza con el nacimiento de Daredevil, es decir, la historia de origen recordada por Matt, su primer acto de heroísmo que lo deja ciego y crea a Daredevil, y el nacimiento que hemos visto 1000 veces representado en el Belén contiene una escena bien conocida por todos y es el entorno humilde del pesebre, la mula y el buey, el niño entre José y María, 5 figuras que conforman una estampa 1000 veces vista. Al inicio de este capítulo veremos villancicos que recuerdan el nacimiento de Dios el día de Navidad, pero la splash page que abre este capítulo lo que nos muestra es una especie de reflejo distorsionado y oscuro de este nacimiento. De hecho, vemos que Matt piensa que Kingpin lo ha matado, es decir, que parece que en vez de un nacimiento lo que estamos viendo es una especie de muerte. El entorno humilde en que viven los animales, en este caso, es un callejón en el que viven indigentes, y el resto de elementos de la escena también están completamente distorsionados. En lugar de una madre amorosa, un padre adoptivo, 2 animales apacibles y el niño Dios, lo que vemos son 2 cubos de basura, 2 indigentes y un hombre simbólicamente muerto. 5 figuras bien distintas, pero que conectan de alguna manera con el imaginario de una forma perversa e invertida. También tenemos aquí la culminación del proceso que hemos ido viendo a lo largo de todas las primeras páginas. Y es que si nos fijamos con atención, vemos que en la primera imagen Matt está en posición relajada, cubierto por la sábana. En la segunda imagen lo vemos más encogido y la sábana lo cubre menos. En la tercera directamente está en el suelo, totalmente encogido y sin nada que lo cubra, ni siquiera hay cama. Para terminar de cerrar este reverso tenebroso de la Navidad, llega el Papá Noel de la portada. Un dato: San Nicolás, en quien se basa Papá Noel, es el patrón de los niños. A él se le atribuyen milagros en los que devuelve la vida a 3 niños que habían sido asesinados. Levántese de esa cama en el nombre de Jesús. Levántese de esa cama en el nombre de Jesús. Esa es la tradición eclesiástica. En esta página, en cambio, lo que vemos es a un Papá Noel que atraviesa de una puñalada a Matt en el costado, igual que el centurión romano que atravesó a Cristo cuando estaba en la cruz. Y además, en la viñeta contigua, lo que vemos no es el nacimiento, sino la muerte de un niño, concretamente del hijo del comisario. Así termina esta antinavidad, este reflejo que es una imagen invertida de todos los elementos que conocemos relacionados con esta Navidad. El final de la tercera grapa y la cuarta grapa es de lo mejor gráficamente del cómic, para mi gusto. Vemos a Matt caer definitivamente. Y a continuación, una de las páginas más impresionantes del cómic, que es una referencia directa a la piedad. Luego arranca el cuarto capítulo y tenemos otra de las mejores imágenes del cómic. Vamos a fijarnos un segundo. Tenemos la imagen vista desde arriba, con 3 enfermos, 3 monjas, y esto no es casualidad. 3 fueron los crucificados según el Evangelio, Cristo en medio y 2 ladrones, uno a cada lado. Toda la composición de la imagen remite a eso, y además toda la composición está creando la forma de la cruz. La imagen de Matt con su madre está componiendo simultáneamente varios momentos distintos de la pasión, muerte y resurrección. Ya hemos visto que en cierto modo es una crucifixión, pero también es el descenso de la cruz. Y al mismo tiempo, la postura de la mano y el brazo es la clásica forma de representar al Jesús ya resucitado. A lo largo del capítulo habrá más momentos que remitirán al arte religioso. Más adelante vemos a Ben, el periodista, cómo se va desdibujando, literalmente desdibujando, ya que el trazo de Mazzucchelli en este capítulo con este personaje se vuelve casi un esbozo para reforzar la idea, para transmitir que está muerto de miedo y que además se está desintegrando a nivel moral también. Niega 3 veces a Matt como Pedro. E igual que vimos con Karen Page cuando traiciona a Matt en la primera página del cómic, el color de esta página se volverá agresivo, la imagen estará completamente ensuciada por la sombra de la persiana y toda la página se va a enturbiar en este momento en que el personaje renuncia por completo a sus principios. Al final del capítulo
tenemos toda una serie de momentazos, ya que tenemos a Karen en brazos de Foggy, Ben que finalmente dice el nombre de Matt y como Pedro se redimirá, el momento en que Matt descubre que la monja es su madre y un poco antes el momento en que ella junto a la cama reza para que no se muera su hijo. Esta composición de la viñeta se hace explícitamente triangular, vemos directamente el triángulo dibujado y para entender mejor este momento es hora de hablar de el triángulo sagrado. A lo largo de todo el cómic hay referencias al triángulo, tanto a nivel compositivo como en un momento de forma literal, como hemos visto. ¿Qué quiere decir este triángulo dentro del imaginario católico? Representa el misterio de la Trinidad, que para los católicos supone un dogma de fe, es decir, algo que se considera verdad y que aunque no se entienda, hay que aceptar por la fe. Y punto. No me pide explicación. Este triángulo representa los tres lados de la Trinidad, algo que es tres cosas, pero también una sola. La unidad, que a la vez es tres partes. Aquello de que Dios es uno y trino. Según la teología católica, solo hay un Dios, de ahí que sea una religión monoteísta, pero a la vez son tres personas distintas también, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo algo así como la relación entre el Padre y el Hijo. Todo esto puede sonar un poco loco, pero no es que yo me lo esté inventando, es lo que cree la gente que es católica. Por otro lado, ya hemos visto que la contradicción es algo que está bajo la piel de Matt Murdock desde el inicio, es algo que está totalmente presente todo el tiempo. Yo no conozco ninguna religión, más allá del catolicismo, que tenga un nivel mayor de contradicción en la propia concepción de su Dios. Uno y tres a la vez. Todo esto del triángulo y la Trinidad nos servirá para interpretar mejor el siguiente capítulo. Esta grapa llamada Salvación muestra la redención no solo de Matt, sino también del resto de personajes que habían tocado fondo. Volviendo a la cita que veíamos antes, si os acordáis, si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Bien, pues vemos al periodista, a Ben, que se redime y que venciendo el miedo, poniendo su vida en riesgo, hace lo que considera correcto y denuncia a Kingpin en su artículo. Vemos también a Karen Page arriesgar su vida para evitar que Foggy muera. Y vemos en ese momento tan potente que ya reflejaba la portada, en el que Matt Murdock lucha contra el traje de Daredevil. En ese momento, bajo el traje, quien hay es una persona sanguinaria y enajenada que ha enviado Kingpin, y hay un modo de ver este momento del cómic que considero más interesante que la lucha de la persona contra su lado oscuro, o entre las dos partes del protagonista, o entre el bien y el mal, o algo así. Este es uno de los grandes momentos y para analizarlo desde un punto de vista distinto nos ayudará a pensar un poco más en todo esto del triángulo y del misterio de la Trinidad. Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más. En esta historia, en la que Daredevil se convierte en una figura crística, es decir, es una especie de trasunto de Jesús, no es la dualidad lo que se está explorando a lo largo del cómic. No es una historia sobre el bien y el mal, ni sobre Kingpin como villano. Sí, estoy gordo. Pero estoy gordo por mi culpa. Estoy gordo porque como. Porque he comido lo más grande, me he comido mamuts. ¿Vale? Lo que hago ahora es poner solución. He diagnosticado problemas. Sé cuál es mi problema. Solución. Al puto gimnasio. Y se acabó. Ya desde la primera página lo que vemos es a alguien que realmente quiere amar a Murdock, como es Karen Page, alguien que está muy lejos de ser una villana que le haya declarado una guerra personal ni nada por el estilo. No es ninguna encarnación del mal, sino alguien que sencillamente ha tocado fondo en su vida. No, que no lo estoy pasando bien, pero bueno, que muchísimas gracias y que bueno, que todo pasa y que seguimos siendo tan amigos, nos seguiréis viendo juntos, pero que nada más. Una mujer totalmente destruida y en un momento de miseria moral que, aunque no desea ningún mal para Matt, lo que prevalece al final es la adicción y no duda en vender a la persona que mejor le ha tratado. Ya desde la primera página vemos entonces que no vamos a estar ante una historia maniquea. A mí no me hablas así, que tú me hablas más sencillo. De la lucha entre el bien y el mal, no va a ser algo blanco, negro, sino un viaje a través de los grises. La paradoja, el conflicto y la no dualidad están en la base de la propia idea de Dios que tiene el catolicismo. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Corazón. ¡Sí! ¡Amén! Una idea que seguramente sea de las más contradictorias
de todas las religiones. Esto es lo que los católicos llaman el misterio de la Trinidad. De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. Por eso cuando vemos este momento de la lucha entre Matt Murdock y Daredevil psicópata, sin duda cargadísimo de simbolismo y uno de los momentos más sugerentes del cómic, lo que podemos es intentar ver más allá de la dualidad, de la lucha entre el bien y el mal o la persona y el superhéroe. Hemos visto a Matt Murdock ir desapareciendo a lo largo de la historia. Hay un momento que dice al inicio del cómic, mientras sostiene el traje, que ese es el único aspecto de su vida que merece la pena ser vivido. Otro momento muestra cómo Kingpin celebra que Daredevil haya perdido el norte y cometa actos brutales, guiado casi solo por la violencia ciega. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Luego veremos que Matt comienza a resurgir, y esto sin traje, ya que casi toda la historia el personaje no ha llevado el traje de Daredevil, porque se quemó al principio. Vemos entonces que el héroe que resurge, que renace, no estaba en ese doble salvaje, ni en el personaje de Daredevil, sino que es el mismo Matt, más allá del traje, de todas las demás máscaras, de todas las facetas de su vida, es él el que contiene al héroe. Una vez lo pierde todo, la abogacía, el traje de Daredevil, sus posesiones, sus relaciones, incluso la vida, cuando ya no tiene nada que perder y pierde el miedo, lo único que queda como esencia del personaje es precisamente la búsqueda de justicia y el héroe que no necesita el traje. Si volvemos entonces a la escena de la lucha, lo que vemos no es la lucha entre dos partes, no es la lucha entre dos mitades, sino algo más cercano al 3, al triángulo. Algo con ecos de la Trinidad. Por un lado tendríamos a Matt, la persona, el fondo heroico que es anterior incluso a Daredevil, ya que antes de que existiera Daredevil ya perdió la vista para salvar a una persona. Tenemos entonces a esa persona que ya tiene esa nobleza, ese heroísmo. Tenemos también al abogado que busca la justicia a toda costa. Eso sería un primer elemento. Por otro lado tenemos el traje y lo que representa. Ya hemos visto que el traje no es Daredevil, tampoco es lo que hace al héroe. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo? Que no entiende, eso es muy complicado. El traje al final únicamente es lo que oculta el rostro, es decir, representa aquello que te cubre y que permite que Matt dé rienda suelta al justiciero, a la violencia y al castigo. Eso tiene el peligro, como hemos visto al inicio del cómic, de que pierda los estribos y se convierta sencillamente en violencia impune. El tercer elemento de esta trinidad rara es el lunático sanguinario que hay bajo el traje, ya que dentro de esta pelea quien lleva el traje es este enviado de Kingpin que tiene la cabeza perdida y es un asesino brutal. Vale. Este representa aquello en lo que Matt casi llega a convertirse al inicio del cómic. Recordemos que al inicio del cómic ha estado a punto de ser él la bestia que lleva el traje. En un final simbólico lo que veremos es cómo este lunático violento ha sido derrotado, queda desnudo en el suelo y Matt ha sacado, por lo tanto, esa violencia irracional y salvaje del traje y ya puede usarlo de nuevo como símbolo de este nuevo Daredevil renacido. Daredevil en manos de Frank Miller no tiene nada que ver con el héroe que lucha contra el mal. A Miller lo que le interesa es la paradoja inherente a los superhéroes, en concreto a Daredevil, cuya personalidad emerge de esta tensión entre el justiciero que usa la violencia al margen de la ley, el hombre de ley que ejerce la abogacía, el católico, hombre de fe que cree en el perdón y que al mismo tiempo se ve tentado a usar la violencia más allá de lo necesario, son las que Frank Miller va subrayando a lo largo de todo el cómic. Daredevil, entonces, sería esa trinidad imposible que nace de la tensión entre elementos que son incompatibles y al final una paradoja a la altura de su dios, uno y trino. Nos estamos acercando ya al final del cómic y en Dios y Patria, la página del título nos muestra a Matt y a Karen abrazados de rodillas en el suelo, en una imagen que representa el perdón de los pecados, la transformación de Matt después de todo ese proceso de redención, también mediante el perdón redime a Karen, y mientras Matt la perdona, Karen lo que hace es que lo abraza también y lo muerde, en una imagen muy poderosa que transmite también cómo Karen, por culpa de la droga, ha tenido como un proceso de regresión a un estadio casi animal, movida únicamente por la necesidad de satisfacer la adicción. De alguna forma representa cómo ha llegado a perder casi su humanidad. Pero igual que ha pasado a lo largo de todo el cómic, hay varias lecturas que se esconden detrás de cada imagen.
ya que también funciona este momento como una representación de la comunión, algo central en el catolicismo. Comunión significa literalmente común, unión, pero también la comunión como sacramento en el catolicismo supone una unión muy particular, y en la que se da al comer el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver en esta imagen también ecos de eso, con Karen comiendo la carne del trasunto de Cristo, que es Matt durante todo el cómic. Siguiendo con esta referencia a la comunión, tenemos a Nuke, la representación del fanatismo y de la ideología inflexible, que claramente en varias ocasiones comulga de forma simbólica, pero eso sí, más claramente representada. Así vemos tanto la comunión desde el punto de vista de hacerse uno con Dios comiendo su carne, y desde el punto de vista del patriotismo fanático. Hemos visto la importancia del perdón en este capítulo, y eso nos da pie a hablar de los números y sus significados ocultos. En un pasaje de la Biblia le preguntan a Jesús si hay que perdonar hasta 7 veces, y entonces él es cuando responde eso de que hasta 70 veces 7. Este es solo un ejemplo del uso simbólico que tienen los números en la Biblia. Los números en la Biblia tienen literalmente un significado oculto, representan cosas. Por eso Dios, por ejemplo, en el Génesis vemos que crea el mundo en 6 días y el día 7 descansa y lo santifica. Hay 7 sacrificios, 7 vueltas alrededor de Jericó, 7 días de purificación, 7 candelabros en el tabernáculo. Es algo que veremos a lo largo de toda la Biblia. No sé si es intencionado que la miniserie esté dividida en 7 grapas, pero lo que segurísimo no es casualidad es la omnipresencia a lo largo de todo el cómic del número 3. El número 3 simboliza completitud. Es por esto que en el Evangelio, cuando Pedro, por ejemplo, traiciona a Jesús, lo niega 3 veces. Pero cuando Jesús quiere redimirlo, le pregunta 3 veces también si lo ama. En el Vía Crucis también tenemos las 3 caídas de Jesús. El número 3 está todo el tiempo presente en el cómic, mucho más de lo que pudiera parecer a simple vista. Vamos a ver algunos ejemplos. El triángulo que representa a Dios, a nivel gráfico, que tiene 3 lados, es como las 3 personas de la Trinidad. Luego, las 3 veces que el periodista Ben niega a Matt. También 3 veces Kingpin dice que no hay cuerpo. El niño muere a las 12:03. El pasaje que da título al cómic es Juan, capítulo 3, versículo 3. En la cubierta del primer capítulo hay 3 dianas apuntando a Daredevil, como las 3 caídas de Job. Y en la página, una de las páginas más emblemáticas del cómic que ya hemos visto, hay 3 monjas, 3 enfermeros, 3 camas, junto con el relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El momento bíblico que mayor paralelismo tiene también con este cómic sería el libro de Job, un libro también en el que está muy presente el número 3. Job pasa por una prueba completa de su fe, es decir, una prueba en 3 partes con una estructura de 3. Primero pierde sus bienes, luego a sus hijos y finalmente su salud, conformando estas 3 etapas de sufrimiento la totalidad de lo que él es como ser humano y como creyente en Dios. Además, Job dialoga con 3 amigos principales que lo confrontan con distintas interpretaciones del sufrimiento. Los discursos entre Job y sus amigos también se organizan en ciclos de 3. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. Y en fin, antes de que todos nos volvamos locos con lo de los números, vamos al último capítulo, Armagedón. Este capítulo incluye a los Vengadores, a Nuke, y tenemos una referencia clara más a la resurrección. Concretamente en el momento en que Matt dice que no ha sido reconocido por Foggy a pesar de ser tanto tiempo su compañero. Aquí hay un paralelismo claro con el momento en que los apóstoles no reconocen a Jesús después de que éste resucite, porque está transfigurado. El final del cómic, a nivel gráfico, igual que era como que se cerraba el círculo cuando acababa el cómic con un nombre que de hecho remite al principio, pues la imagen final del cómic también de alguna forma remite al inicio, ya que tenemos un cierre con la imagen de Karen y Matt. Eso sí, ahora en paz y tras el renacimiento que acaban de vivir después de haber vencido a sus demonios, mientras que al inicio del cómic lo que teníamos es a Karen y a Matt por separado tocando fondo completamente. En este último capítulo, en el que es central la figura del Capitán América y de Nuke, es donde vamos a hablar de los disfraces, el tema de la máscara. Con esta última sección terminamos. El hábito no hace a la monja. A lo largo de todo el cómic vamos a ir viendo el tema del disfraz
en relación con la identidad. Bajo el traje de Santa Claus, quien hay en realidad es un delincuente llamado Turk. Bajo el hábito de monja caritativa, aunque lo niegue, Matt descubre a su madre. Bajo el traje de enfermera vemos cómo se esconde una sicaria de Kingpin. Bajo el disfraz de Daredevil no está ni el héroe ni el justiciero, sino el psicópata enviado por Kingpin. Y por último, al final del cómic, veremos un traje aún más abstracto, más simbólico, ya que es el traje de toda una nación. Y es que bajo la bandera del país pueden esconderse sus mejores valores e ideales, representados por el Capitán América, o sus atrocidades más inhumanas, representadas por Nuke. Dos formas muy distintas de vestir una bandera. Tenemos a lo largo del cómic todos estos disfraces, y realmente a quien no vemos prácticamente con el traje es precisamente a Matt, cuyo recorrido durante toda esa travesía por el desierto la hará sin ninguna máscara. De esta forma, Frank Miller subraya que el héroe, el hombre violento, justiciero, todo eso, todo el conflicto, toda esa mezcla rara, están en un único personaje, muy complejo, pero no en su traje. No es que haya una dualidad cuando se pone el traje ni nada parecido. Está todo en tensión dentro de este personaje que ha llegado a un punto de desnudez total. Por lo tanto, a lo largo de toda la obra es un tema recurrente, una repetición que, aunque esté en segundo plano, pues sí que va reforzando esa idea de que no es el traje lo central en el héroe. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente de la élite de Fricajas. Y por cierto, cualquier aporte es bienvenido en comentarios. Gracias por estar ahí y no dejéis de disfrutar de la lectura. Chao. Podéis ir